Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana. Agradecido al Señor por poder estar nuevamente con todos ustedes. Agradecido al Señor por lo que nos aconteció este fin de semana. Hemos podido reunirnos con los hermanos, con hermanos que hace mucho que nos congregábamos y cuando nos reunimos. Y eso es muy bueno, hermanos, muy de mucha fortaleza para nosotros. Un abrazo grande al pastor Guillermo Gardela, también al pastor Mario Puñale, que el Señor bendiga grandemente su vida, al pastor Néstor, el Señor bendiga su vida, la vida de la congregación, y a todos los hermanos con los cuales nos hemos relacionado este fin de semana. También a mi hijo Maximiliano, que el Señor bendiga grandemente su vida, la vida de sus hijos, de su familia, a mis hijos, a cada uno de ellos y a mi hija, también el Señor, a mi amada esposa. El Señor bendiga al pastor José Gamarra, que fue su cumpleaños este fin de semana, creo que fue. El Señor le bendiga grandemente, o en la semana pasada, a él y a toda la congregación allá en Misiones, a todos los hermanos de las provincias, a la hermana Ubaldina Vargas, el Señor bendiga, al pastor de Bolivia, el pastor Juan Tiquiboco, y a su amada esposa, la hermana Rosemary, y a toda su familia. Señor bendiga grandemente, hermanos. Gracias le damos al Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a continuar con nuestra meditación del libro de Juan, en el capítulo 5, hermanos. Estamos compartiendo y estamos aprendiendo, ¿no? Lo relacionado a la salvación, al propósito por el cual Dios envió a su Hijo a este mundo. Y entonces lo aprendemos a través de las Escrituras, porque nuestro amado apóstol Pablo, él oró para que los ojos del entendimiento sean abiertos a fin de que nosotros le podamos conocer más a él. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te doy gracias por permitirme estar una vez más, Señor, frente a esta cámara para poder predicar tu palabra. Señor, ayúdame, Señor, necesito de ti. Señor, dame inteligencia y sabiduría en todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano, gloria a Dios. El Señor bendiga grandemente a los hermanos. Y estamos mirando ahí en el capítulo 5, gloria al nombre del Señor, en el versículo 6. Y como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dice, ¿les quiere ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuera revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí desciende. Y dice, te levántate, toma tu lecho y anda. Entonces dice que no tenía nadie para meterlo dentro del estanque. Nosotros hemos hablado que el estanque era una figura de la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la misericordia, ¿no? Era lo principal de la ley. Era la misericordia, la justicia y la fidelidad. Y este hombre iba al estanque para alcanzar la misericordia de Dios a fin de que Dios le sanara de su enfermedad. Sabemos que la enfermedad que él tiene alcanzó a causa del pecado, porque Jesús le dice, después de haberlo sanado, le dice, vamos a leerlo para no confundir, y gloria al nombre del Señor.
en el versículo en el 14. Y después le halló Jesús en el templo y dice, he aquí, has sido sanado, no peque más porque no te venga alguna cosa peor. No peques más, le dijo el Señor. Se ve que era causa del pecado. Sabemos que este hombre nos representa a todos nosotros en Adán. Todos hemos pecado y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, nosotros ahora podemos alcanzar, sin la ley, podemos alcanzar la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es la ley? La ley era un medio por el cual el judío creía que podía alcanzar la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados. Entonces, nosotros vemos que Dios le entregó dos leyes, dos tablas de los mandamientos a Moisés. La primera entrega de la ley a Moisés no tenía misericordia. La primera tabla. No había misericordia en la primera tabla. Porque, ¿por qué decimos eso? Porque Moisés, que era el dador de la ley, él quebró las tablas, no, las primeras tablas las quebró al descender del monte. ¿Y por qué las quebró? Porque Israel ya había quebrado los mandamientos, ¿no? Antes que llegara con las tablas de los mandamientos, las quebró. Israel violó la ley de Moisés, o la ley de Dios. Y entonces eso enfureció grandemente a Moisés. Vamos a leerlo ahí en el capítulo 32, versículo 19. Y aconteció que cuando llegó al campamento, después de que él estuvo con Dios allá arriba durante 40 días, él descendió, ¿no? Y cuando descendió al campamento, vio el becerro y las danzas. Eran alrededor de ese becerro, se hacían danzas, orgías se hacían ahí en ese momento. Porque ellos venían con esas enseñanzas de otros pueblos que no eran israelitas, tomaron esa enseñanza, ¿no? Y él dice que vio el becerro y las danzas, y dice que ardió la ira de Moisés. Se puso airoso Moisés. Moisés era un tipo de Cristo, por supuesto, porque él representa al Salvador, al Libertador, en tipo y en figura y en sombra, y él se airó terriblemente contra el pueblo de Israel, porque cuando él descendió, vio al becerro y a las personas que estaban bailando alrededor del becerro, ¿no? Y cuando se encendió en ira Moisés, ¿no? Dice, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al monte, al pie del monte. Estas primeras tablas carecían de la misericordia, ¿no? No había misericordia para aquel que violaba los mandamientos de Dios. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas. Y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y le respondió, y yo le respondí, perdón, Aarón, está hablando Aarón, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón le había permitido para vergüenza entre sus enemigos,
Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme a los dichos de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová y quizá le place acerca de vuestros pecados, ¿no? Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, réame, bórrame de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este arraeré, borraré yo de mi libro. Ve pues ahora y lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Entonces en esta primera ley nosotros no encontramos la misericordia de Dios. Pero en la segunda ley lo principal era la misericordia, la justicia, la misericordia y la fidelidad, ¿no? Era lo principal de la ley. Entonces usted léalo cuando Dios le dio la ley a Moisés por primera vez, cuando Dios le dio a Moisés por segunda vez. Ahora, ¿qué es la ley? La ley es como una cadena, ¿vio? Ella es una... y es la cadena, es una sola. Y si nosotros rompemos un eslabón, entonces es como si nosotros rompemos un eslabón de la cadena, ya deja de ser una, ya son dos pedazos, ¿vio? Pero así también nosotros, si rompemos un mandamiento de la ley es como romper todos los mandamientos de la ley. No se pueden cumplir todos los mandamientos de la ley porque violamos uno solo. Cuando violamos un mandamiento de la ley, violamos todos los mandamientos de la ley. Vamos a leer para tener un poquito más de claridad en esta parte. Vamos a leerlo ahí en Santiago capítulo 2, versículo 10, donde acá Santiago habla contra la parcialidad, ¿no? Y vamos a leer del 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. ¿Vio? Ahora fíjese, en el libro de Proverbios dice que hay cosas que Dios aborrece, creo que son 7, y dice, pero una de las más grandes cosas que Dios aborrece es la división entre los hermanos. Aquel que levanta calumnia contra los hermanos, ¿no? Esa ley nosotros no la tenemos que cumplir, pero eso se cumple en nosotros. Un hijo de Dios nacido de nuevo nunca puede hablar o pensar mal de su hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu no nos lleva a eso. El Espíritu nos lleva a nosotros a ver a nuestro hermano, aunque todavía no es perfecto, ¿no? Nos lleva a verlo en Cristo.
Y si nosotros juzgamos a nuestro hermano, señalamos a nuestro hermano, estamos señalando a Cristo mismo, ¿no? Entonces ya no estamos viviendo bajo la gracia, estamos viviendo bajo la ley, y bajo la ley nos condena, ¿no? Por este juicio, ¿no?, que hemos hecho contra el hermano. Porque dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no matarás, no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya has hecho transgresor de la ley. Entonces, fíjese qué maravilloso esto, ¿no? Hablando de Juan, capítulo 5, y del pozo de Betesda, ¿no? Que ese pozo sin Betesda significa misericordia. Y los enfermos estaban alrededor de ese pozo buscando la misericordia de Dios para ser sano. Y bueno, y el ángel de tanto en tanto bajaba, movía las aguas, y el primero que se metía ahí era sanado de toda enfermedad, es decir, alcanzaba la misericordia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Hay mucho para decir ahí, pero me llevaría mucho tiempo y le hablo hasta donde me permita seguir con la meditación del versículo. Ahora fíjese, pero aún así la prueba no está terminada, ¿no? Israel se tiene que mostrar a sí mismo un pecador. ¿Vio? Ellos tienen que mostrarse a sí mismo un pecador. Pero iban a tener otra oportunidad para probarse si pudieran mejorar su condición, ¿no? Iban a tener otra oportunidad, ¿no? La mayoría de la gente reconoce que son pecadores y que Dios debe mostrar su misericordia. Pero, sin embargo, están reacios para rendirse y reconocer que están sin fuerza y no pueden hacer nada para ayudarse a sí mismos. Es decir, que Dios nos da una oportunidad a nosotros para alcanzar la misericordia de Dios, pero no por algo que nosotros hagamos hecho, no por algo que nosotros hagamos hecho. Nosotros alcanzamos la misericordia de Dios por lo que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario, ¿no? Por medio de Jesucristo alcanzamos la misericordia, y mucho más que la misericordia, alcanzamos su gracia, ¿no? Su bondad, su amor, ¿no? Alcanzamos la salvación, la justificación, la regeneración de nuestro espíritu, ¿vio? Alcanzamos mucho más que la misericordia. Pero tenemos que reconocer que somos inútiles para alcanzarlo por nosotros mismos. Alcanzamos la sanidad de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico nosotros no lo alcanzamos por seguir un dictamen de un médico. Nosotros alcanzamos la sanidad de nuestro cuerpo por creer en Jesucristo, ¿no? Que Jesucristo llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores en el madero. Por eso alcanzamos, ¿no? Entonces, si bien ellos tenían una nueva oportunidad para mostrar su incapacidad, ¿no?, de alcanzar la misericordia de Dios por medio de la nueva ley que Dios le daba a Moisés, ¿no?, ellos no estaban dispuestos a hacer eso, sino que iban a insistir de que ellos podían alcanzar la misericordia de Dios, la gracia de Dios, por medio de las obras, ¿no? En este tiempo muchas personas tratan de alcanzar las bendiciones, la misericordia de Dios, por medio de la segunda ley que Dios le dio a Moisés. Porque esa segunda ley, lo principal era la justicia, la misericordia y la fidelidad. Disculpen, hermano. Entonces, fíjense qué maravilloso eso, poder entender, ¿no?, o poder reconocer en este tiempo de gracia que nosotros somos incapaces de alcanzar las bendiciones de Dios por nosotros mismos, que nosotros alcanzamos
todas las bendiciones de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ya hemos alcanzado la salvación, la justificación, la vida eterna. Ya hemos alcanzado la regeneración de nuestro espíritu, la santificación de nuestra alma. Todo eso lo alcanzamos por medio de Jesucristo. Pero ahora hay algo más que hay que alcanzar. Y entre esas cosas que tenemos que todavía alcanzar es la transformación de vida, ¿no? Nuestra vida tiene que ser transformada. Y esa transformación empieza en nuestro interior, no en nuestro exterior, como nos hacían creer antes, que porque nosotros nos pongamos una camisa con corbata, nosotros éramos otra persona diferente. Pero nosotros que hemos usado camisa y corbata muchos años, nosotros usábamos camisa y corbata, pero por dentro seguíamos siendo las mismas personas, ¿no?, que habíamos nacido en Adán, aunque no éramos lo mismo, pero nos comportábamos semejante a los pecadores. Porque nos decían que para alcanzar la misericordia de Dios teníamos que hacer algo. No, la misericordia viene hacia nosotros, el amor, la bondad de Dios viene a nosotros, no porque nosotros hagamos algo, sino porque Jesucristo hizo algo. No, Él pagó el precio de todas nuestras bendiciones. No solamente que Él murió, sino que Él resucitó para bendecirnos a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Fíjese que, como veníamos diciendo, la mayoría de la gente reconoce que son pecadores y que Dios debe mostrar su misericordia, ¿no? Pero ellos no están dispuestos, ¿no?, a rendirse. Ellos no están dispuestos a reconocer, ¿no?, que están sin fuerza, como este hombre paralítico, ¿no? Porque este hombre paralítico nos representa a nosotros como una persona incapaz de poder meterse al estanque, ¿no?, de poder satisfacer la ley. ¿Cuál era la demanda de la ley? Que tenía que meterse en el estanque para alcanzar la sanidad, para alcanzar la salvación, la vida eterna, ¿vio? Y por lo menos en ese tiempo era la sanidad física, pero nosotros sabemos que eso es una sombra de alcanzar la salvación, la justificación. Tenía que meterse adentro del estanque, pero él no podía hacerlo. Usted no puede, por medio de su esfuerzo, por medio de ninguna obra, alcanzar, ¿no?, la gracia de Dios por usted mismo. Usted tiene que reconocer que usted es un pecador, no aquellos que no son salvos, estoy hablando, que usted es un pecador y que necesita un Salvador, y Dios les ofrece a su Hijo Jesucristo. La verdad que no podemos hacer nada para ayudarnos a nosotros mismos. Entonces pueden admitir que necesitan perdón, nosotros necesitamos restauración, necesitamos nuestra comunión con Dios. Eso nosotros sí admitimos eso. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos esperar pacientemente en la casa de misericordia. La casa de la misericordia es la ley, la legalidad. Podemos esperar ahí pacientemente en la casa de misericordia, día tras día, ¿no?, esperando obtener ayuda, que otros nos ayuden, porque vio, hay hermanos que nos quieren ayudar para que nosotros alcancemos la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios nosotros la alcanzamos por confesar sinceramente nuestra parálisis, que no somos capaces. No soy capaz yo de poder alcanzar por medio de las obras, buenas, malas, no puedo alcanzar la misericordia de Dios, la gracia de Dios, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermana? Hermano amado. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros entendemos que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, entonces el orgullo del hombre, la fuerza del hombre, la inteligencia del hombre, la autosuficiencia del hombre, eso se desvanece. Se desvanece ya. Ya ahora nosotros aceptamos que somos paralíticos. Pero no se olvide que acá en este capítulo 5 del libro de Juan, no solamente está como dice acá
en la, en la fuente de Betesda, ¿no? No solamente está la ley, sino que está Jesús también acá. Este paralítico esperaba que Jesús lo levantara y lo metiera en la fuente. Pero Jesús no hizo eso. Jesús no lo puso dentro de la fuente, no lo puso en la ley a este hombre que sanó, sino que le habló la palabra, el hombre escuchó la palabra y se levantó, tomó su lecho y se fue. El hecho de que él haya tomado su lecho, él daba testimonio que él había sido un paralítico. Por eso cargaba con el lecho, porque daba testimonio de lo que él había sido antes. No, que él había sido un pecador antes, que había sido un delincuente antes, que había sido un homosexual antes, que había sido eso antes. Pero ahora este paralítico puede caminar. ¿Y qué obra él hizo? ¿Qué acción merecedora hizo para que él pueda caminar? ¿No? Él solamente creyó en Jesús. Creyó lo que Jesús le dijo a él. Levántate y anda, toma tu lecho y anda. Y él se levantó y se fue. Alabado sea el Señor. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Que Dios nos da a entender en este capítulo, ¿no? Entonces, el orgullo del hombre, la autosuficiencia, ¿no? Del hombre, a veces se unen en una desesperada lucha contra la anulación, por así decirlo, de la responsabilidad del hombre. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Porque a veces el hombre reclama esta, ¿no? Que el hombre reclama que Dios reconozca que él está siendo merecedor de su gracia. Pero Dios lo lleva al hombre, lo hace ver al hombre como un paralítico, que es incapaz de poder alcanzar la gracia, ¿no? El nuevo nacimiento, la salvación. Alabado sea el Señor. Pero hay una enseñanza que dice que la gracia y la ley pueden amalgamarse de alguna manera, ¿vio? ¿No? Que, que la enseñanza de las diferentes, digamos, denominaciones, por no decir sectas, ¿no? La enseñanza de ellas prueba cuán difícil es para el hombre descender de la altiva arrogancia de una buena opinión de sí mismo. ¿Cuánto tienen opiniones de sí mismo? Una buena, yo soy merecedor de que Dios me use. Yo soy merecedor de ser pastor. Yo soy merecedor de ser apóstol. Yo me lo merezco porque yo hago todo para que Dios lo haga una realidad en nosotros. ¿No? Pero justamente es lo contrario. Pablo decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol de Jesucristo porque perseguía a la iglesia. Fíjese, y ahí está el secreto. Ahí está el secreto de un siervo de Dios. No jactarse a sí mismo, no empoderarse él mismo, no ponerse en el lugar alto, sino poner a Jesús en el lugar alto. Ahí está el secreto de poder ser usado por el Señor, de poder ser útil a la obra de Dios, de poder ser un buen siervo del Señor en beneficio de la iglesia, está en ese pensamiento. Por eso Pablo escribe a los colosenses, no teniendo un más alto concepto de sí mismo que del que debemos de tener, sino tenemos que pensar de nosotros mismos con mucha cordura, con mucha cordura. Gloria al nombre del Señor, porque el apóstol Pablo hacía bien en decir eso, porque si bien era salvo, era justo, por medio de Jesucristo, parecería que él nunca olvidó, ¿no? Aquel daño que él había hecho a la iglesia del Señor, persiguiendo a los hermanos, encarcelándolos y obligarlos a que nieguen el nombre del Señor. Y a veces nosotros nos olvidamos de tantas cosas que hemos hecho, ¿no? De tantas cosas que hemos hecho antes de conocer la gracia, ¿no? De tantas cosas que hemos hecho.
de que fueron procederes que hemos tenido, que en vez de traerle gloria al Evangelio de Cristo, le hemos traído vergüenza. Y encima ahora nos levantamos sobre la restauración, nos levantamos como grandes siervos del Señor, cuando tendríamos que manifestar la misma humildad que el apóstol Pablo tuvo. La misma humildad tendríamos que manifestar. Pero bueno, eso es un trato de Dios con cada hermano, con cada siervo. Gloria al nombre del Señor. No se puede mezclar la gracia con la ley. Como no se puede mezclar la gracia con las obras. No es por obra, sino que es por gracia. Y si es por obra, ya no es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. No, si no, la gracia no sería gracia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la segunda entrega de la ley anticipó, ¿no?, eso de que el hombre se iba a jactar de él mismo de poder ser merecedor de la misericordia de Dios, ¿no? Y al haber anticipado eso, marcó un camino de fracaso para el hombre, porque aún haciendo el hombre lo correcto, aún haciendo todo ordenadamente, en un eslabón, él iba a fracasar, en un eslabón de la cadena. Y ya la cadena se rompía, y ya no era una cadena, sino que eran dos cadenas. Quebrantó, ¿no?, un eslabón de la ley, un mandamiento de la ley, quebrantó todo. Entonces, la segunda ley proveía eso. La segunda ley que Dios le dio a Moisés venía justamente con esa apreciación, porque Dios conoce al hombre pecador, Dios conoce al hombre en su orgullo, en su vanagloria, ¿no? Él se apoya en su diestra, ¿no?, en su habilidad para poder servir a Dios, en vez de apoyarse en Cristo, en vez de apoyarse en el poder del Espíritu Santo que lo capacita cada día para poder usar el púlpito. No, el hombre no hace eso. Él se apoya en sí mismo, en su teología y en muchas cosas, ¿no?, que él cree que son meritorias para que Dios lo use. Pero la verdad que, hermano, siendo la verdad de todas las cosas, nosotros no somos merecedores de que Dios nos use, por lo menos yo no. Yo no lo soy. Porque Dios sabe, yo estoy delante de la presencia de Dios y a Dios no se lo puede engañar, ¿no? Si Dios usa mi vaso, ¿no?, es porque Él quiere hacerlo, ¿no? En alguna medida, en alguna medida. Bueno, entonces la segunda ley proveía de esto, ya venía con esta, sabiéndolo, ¿no?, que el hombre es muy terco en negarse a sí mismo, es muy terco, él persiste en su orgullo, persiste en su meritocracia, Dios persiste en eso. Entonces, y no solo como culpable ante el Señor, ¿no?, la primera entrega de la ley probó este hecho, sino sin fuerza para compensar el pasado o hacer mejor el futuro, ¿no? Sin fuerza. Nosotros tenemos que entender, como dijo el apóstol Pablo, que no me gloriaré en las visiones y en las revelaciones que Dios me mostró, sino que más bien me gloriaré en mis debilidades para que en mí el poder de Dios sea real, en mis debilidades, en mis errores. ¿Vio? Alabado sea el Señor. La humildad de pensamiento y de condición, digamos, en el sentido del pensamiento y en el sentido del sentimiento del siervo de Dios es muy importante, ante Dios, ante Dios. Gloria al nombre del Señor.
Entonces fíjese qué bendito día para aquel hombre paralítico, ¿no? Cuando Jesús vino a donde estaba el pozo de la misericordia, ¿no? Cuando estaba ahí en el pozo de Betesda, ¿no? En este pozo de agua, pero era un agua estancada, como la ley misma, ¿no? Ese para que pudiera hacer algo, alguien tenía que moverlo. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos alrededor de este pozo, ¿no? Y estamos esperando que venga un ángel de vez en cuando a mover las aguas. Y muchos toman el lugar de ese ángel y quieren mover las aguas, ¿no? Las aguas de la ley, ¿no? De los mandamientos, de los preceptos, ¿no? Para que de alguna manera algún hermano pueda alcanzar la misericordia de Dios. Pero ese no fue el proceder de Jesús, ¿no? Jesús miró ahí alrededor del pozo, en las puertas de las ovejas, miró y vio a un paralítico que no podía alcanzar ni por ahí, ni queriendo, ni llorando, ni gritando podía alcanzar la misericordia de Dios. Primeramente que él no podía hacer nada porque era un paralítico, no podía hacer ninguna obra, ¿no? Era un hombre paralítico, no podía alcanzar la misericordia de Dios que se manifestaba de tanto en tanto a través del ministerio del ángel. ¿Cuál era el ministerio del ángel? Era mover las aguas que estaban ahí. Pero no pudo alcanzar la misericordia o el ministerio del ángel, no porque no creyera en el ángel, porque creía en él, pero no podía alcanzar la misericordia porque era un hombre paralítico. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Entonces, este hombre paralítico fue bendecido, ¿no? Cuando Jesús vino. No, nosotros ni siquiera sabemos el nombre de este hombre. No sabemos el nombre que tenía, ¿no? Porque lo más importante de este hombre, que él expresa el estado de toda la gente débil, que aprende, ¿no? Por repetidos fracasos que son impotentes. ¿Vio? Somos impotentes, ¿no? Si hay una capacidad en nosotros es porque está Jesús. Es porque hemos recibido la vida de Dios. Es porque hemos tenido el nuevo nacimiento. Es porque Dios produjo fe en nosotros para vivir por fe. Es porque los ojos de nuestro entendimiento han sido abiertos y no por algo que nosotros hayamos hecho, no por leer muchos libros, sino porque la gracia de Dios se manifestó en nosotros. ¿Vio? Entonces, fíjese, Jesús descubrió lo peor, o el peor caso entre aquella muchedumbre, esperando y lo sanó, ¿no? El peor caso era este hombre que estaba paralítico, y lo sanó. Y la tremenda bendición que no fue forzada, no fue forzada sobre él esta bendición. No es que él tenía que hacer algo para alcanzarla, no. Él fue consultado, aunque como muchos, ¿no?, que son consultados en la presente hora, estaba mirando al estanque en lugar de mirar al doctor. En vez de mirar al sanador, ¿no?, al que le podía bendecir, él estaba mirando la fuente. Y así hay muchos hermanos que hoy miran la fuente, miran la ley de Moisés para cumplir a fin de alcanzar las bendiciones de Dios. Y nosotros sabemos que, según la enseñanza, la doctrina del nuevo pacto, ¿no?, que la ley terminó con Cristo, ¿no?, porque Cristo fue la consumación de la ley, ¿no? Es decir, Cristo dijo consumado es, ¿no? ¿Por qué? Porque el Cordero inmolado, porque el Cordero que quita el pecado del mundo fue sacrificado en ese lugar. Y ahí el fin de la ley es Cristo. ¿Vio? Y ahora hay un nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. ¿Vio? Esta es la sangre del pacto. El nuevo pacto comienza en la cruz, no comienza en el pesebre. Jesús, cuando nació, él nació bajo la ley, para ser ministro de la ley.
Pero cuando Jesús murió, fue el fin de la ley. El fin de la ley es Cristo. Consumado es. Usted no tiene que cumplir un solo mandamiento de la ley de Moisés, sino que los mandamientos ahora se cumplen en nosotros. Cuando vivimos en el Espíritu, cuando andamos en el Espíritu, y andar en el Espíritu es en obediencia a la palabra de fe, en obediencia a la palabra de gracia. ¿Vio? Eso es andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Y usted a través de eso, usted va a alcanzar todas las bendiciones de Dios, por medio de la fe, por medio de creer, como alcanzó este hombre. Este hombre, ¿qué hizo para ser sanado de su parálisis? Él creyó a aquel hombre que se le acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? Y entonces le dijo que sí, en pocas palabras. Y el Señor le dijo, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Alabado sea el Señor. Y así tal vez usted quiere o está haciendo muchos méritos para alcanzar la sanidad de su cuerpo. Mucho mérito está haciendo usted, sacrificio, trata de cumplir todos los mandamientos de Dios para alcanzar la bendición de Dios. Pero déjeme decirle que usted ya alcanzó la bendición de Dios cuando usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque en Cristo Dios nos bendijo completamente, ¿no? Todas las bendiciones de Dios están en su Hijo, y aquel que tiene al Hijo tiene la vida, y la vida es saludable. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano amado, hermana amada, siéntase bendecida en esta mañana. Siéntase de alguna manera como que Dios llegó a su vida para bendecirle. Dios no vino a su vida como la ley, porque la ley vino con demandas, pero Dios no vino con demandas, Dios vino con gracia. Dios lo único que quiere de nosotros es que creamos en Él, que creamos su palabra, que le permitamos a esa vida que Él puso en nosotros manifestarse a través de nuestro cuerpo humano, que recibamos al apóstol, predicador y maestro que Él nos envió, que fue el apóstol Pablo. Y por medio de Él nosotros aprendamos a vivir en novedad de vida, la cual hemos recibido del Cristo resucitado, ¿no? Hemos recibido una vida nueva, completamente nueva. Por eso, hermanos amados, ¿no? La bendición no fue forzada sobre este hombre. No, de ninguna manera. Él fue consultado. Le preguntó Jesús, ¿quiere ser sano? ¿Usted quiere ser sana? ¿Quiere ser salva? ¿Usted quiere ir al cielo cuando usted muera salga de este cuerpo? Entonces el hombre le dijo que sí. Le presentó algunos obstáculos el hombre, ¿vio? A Jesús. Pero para Jesús no era problema los obstáculos que el hombre le presentó, ¿no? No era ni un problema. Él salteó todos los obstáculos que este hombre le presentó. Y entonces ahora sacó los ojos de la fuente y la puso en Jesús, confiando en la iglesia, ¿no? Confiando en la ceremonia. Nosotros no vamos a alcanzar la sanidad, que si bien tenemos que tener la vida de la iglesia y algunas ceremonias tenemos que respetar, pero nosotros para alcanzar la bendición o lo que nosotros necesitamos de Dios, lo alcanzamos por medio de Cristo y de su cruz, ¿no? De la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El hombre ahora desea la salvación. ¿La salvación de qué? De la parálisis. Entonces ahora no necesita esperar a un ángel. No necesita esperar que venga algún ángel y lo sacuda, por así decirle. Pero puede levantarse este hombre, una vez que creyó en Jesucristo, él puede levantarse, tomar su lecho y caminar. ¿Vio? Porque los mandamientos del Señor son siempre medio de capacitación para nosotros, ¿no? Jesús, que le dijo al hombre, levántate, le dio un mandamiento, toma tu lecho, ¿no? Otro mandamiento, y vete a tu casa, otro mandamiento. Pero esos mandamientos que Jesús tiene son para nosotros, para ir capacitándonos a nosotros en esta vida nueva.
Y esos mandamientos nosotros no este hombre lo aprendió directamente por medio de Jesús, pero ahora Dios constituyó en la iglesia aquellos que nos enseñan los mandamientos, no que dan mandamientos, sino que enseñan los mandamientos de esta nueva vida para que nosotros caminemos a nuestra casa. Cuando le dice, y vete a tu casa, y nosotros también tenemos una morada en los cielos que nos espera, y nosotros tenemos que seguir estos mandamientos que el Señor nos da para poder llegar a nuestra morada celestial. Yo, hermano amado, hermana amada, es maravilloso todo esto. Esto es precioso, esto es vida, esto es refrigerio, ¿no? Esto es gozo inefable. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos amados, ¿no? Atrevámonos a creer la palabra de gracia, ¿no? Está la fuente de la misericordia, o está la ley, y está Jesús en el mismo lugar. ¿Vio? Estas ovejas representan tanto al pueblo de Israel como al pueblo gentil, ¿no? Porque nosotros somos ovejas del Señor, ¿no? Y tal vez usted esté enfermo, pero hasta que usted no reconozca su parálisis, su imposibilidad de alcanzar la sanidad, por más que usted vaya a un lado, vaya a otro, usted tiene que creer que el único que le puede sanar es el Señor. Él es el único que le puede sanar. Para que usted le puede sanar en el sentido, Él le puede liberar del pecado original, le puede liberar del pecado que hemos heredado de Adán, nos puede sanar, nos puede liberar de ese pecado para que nosotros tomemos, nosotros siempre vamos a llevar una camilla puesta, pero muchos sueltan la camilla, ¿vio? No quieren llevar la canilla, es una camilla, es una molestia, pero es necesario llevarla, como un testimonio de lo que nosotros éramos. La camilla que nosotros estamos llevando ahora era, vio, ese decir, ese declarar que nosotros antes creíamos que podíamos alcanzar la misericordia de Dios por medio de nuestra fuerza, pero resulta que nos dimos cuenta que éramos paralíticos, inútiles para alcanzar esa misericordia, esa gracia, y que es solamente ahora por medio de Jesucristo. Jesucristo, el Señor, vino para bendecirte, para bendecir tu vida. A usted, querido amigo, que todavía no ha recibido, joven, que usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, le invitamos que lo reciba. Reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿No? El Señor le ama. No hay un ser en el universo que le ame más que Dios. No importa tan grande pecado usted tenga encima, Él es capaz de perdonarle y de quitarle ese peso, ¿no? De quitarle esa parálisis para venir a Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está disponible para todo aquel que crea, para todo aquel que crea de corazón, para aquel que crea y reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. La gracia está a su disposición. No es que no vamos a tener problemas, tenemos problemas, situaciones. Por la edad, a veces el cuerpo necesita de alguna medicación, pero eso no anula, de ninguna manera anula que nosotros hemos sido salvos por medio de lo que Jesús hizo. Nosotros hemos alcanzado todas las bendiciones de Dios por medio del Cordero que quita el pecado del mundo. Y yo le invito a usted, querido hermano, hermana, o querido amigo, ¿no? Que usted reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Él le ama, Él mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él envió a su Hijo para mostrarnos su amor. No, Él no vino para condenar al mundo, Él no vino para mandar a la gente al infierno, Él vino para llevarla al cielo,
para que la gente se pueda encontrar con Él y viva eternamente y para siempre con Él en los cielos. Doy gracias al Señor, hermano, por haberme permitido de predicar esta palabra en esta mañana. Seguiremos con el libro de Juan. Le digo a usted que nosotros somos una iglesia misionera, ¿no? Y recibimos ropa, lo que usted pueda colaborar para ayudar a los hermanos en las provincias, en los que están en los montes. Nosotros, Señor, nos manda siempre a las periferias, por así decirlo, y hay necesidad. Hay necesidad allá, hermanos amados. Así que si usted puede colaborar con nuestro ministerio, donando, ¿no? Ayuda para las personas que necesitan, le voy a alcanzar un número de teléfono. Todavía usted sabe que yo vengo dando este número de teléfono casi, póngale, un año, y todavía no hemos recibido ninguna llamada. Pero aún así Dios provee. Pero lo voy a seguir dando, ¿no? Porque yo creo que hay personas que son sensibles, ¿no? Que son sensibles al Espíritu Santo. El número es 11 31 67 52 36. 11 31 67 52 36. Espero que usted sea el primero en llamarnos y decirnos, pastor, tengo ropa, tengo frazadas, tengo lo que usted pueda para ayudar a los hermanos, a nuestros hermanos en las provincias. Muchas veces son los inconversos los que ayudan. Gente que son moralistas, ¿no? Que ellos creen que por hacer el bien ellos van a ir al cielo, haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero no reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, no concurren a las iglesias, pero sin embargo ayudan. Y bueno, y los cristianos no ayudan. Yo, aquellos que han experimentado la salvación, aquellos que han experimentado el Espíritu Santo, aquellos que han experimentado el gozo del Señor, no ayudan, porque a nosotros no nos llamó nadie. Nadie, y eso hasta hace un año que vengo hablando doy dando este teléfono en las predicaciones. Por eso, hermano, sea sensible a la necesidad de su hermano, de su hermana que está ahí, de niños que a veces no tienen calzado, que no tienen ropa. No, increíble pensar, estas palabras las usé cuando tenía 20 años, pidiendo ayuda para los hermanos en las provincias y todavía no se ha podido llenar esa necesidad. Y eso porque la iglesia no es sensible a la necesidad del prójimo. Jesús vio la necesidad de nosotros. Y Él dejó toda su riqueza, toda su gloria y vino y nos ayudó. ¿Y cómo nos ayudó? Nos dio todo lo que nosotros necesitamos y mucho más. El Señor bendiga, hermano. Vamos a hacer una oración y ya estamos despidiéndonos. Padre Santo, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tú bendiga a aquellas personas que te están recibiendo a ti como Señor y Salvador. Que los llenes con el Espíritu Santo, que ellos puedan ver una nueva vida en ellos. Bendice, Señor, nuestra iglesia local, Señor. Bendice a nuestro hermano, querido hermano Pastor Nicolás Blanco, que va a estar en esta hora en la radio predicando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Nos estamos viendo, si Dios permite, el día miércoles de 9 a 10 de la mañana. Un abrazo, hermano.